Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de María Visión? Es un placer encontrarnos aquí en esta gran señal, María Visión, Luz Católica, iluminando al mundo. Hoy, pues traemos un tema muy importante, así lo consideramos nosotros y así tiene que ser, yo creo que ustedes también. El tema se titula Cristo Rey y su segunda venida. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que Jesús ya vino, pero en una forma invisible. Tal vez ha de haber venido y se fue, no le ha de haber gustado el mundo, ¿no? Bueno, así dicen algunos. Otros, hay quien dicen que ya a los 1000 años, ahora que se cumplan esto, y ya se cumplieron otros 1000 años, y no vino. A lo mejor se le olvidó, no sé qué pasó. Bueno, estos milenaristas han abusado, han aprovechado de la ignorancia de nuestro pueblo, algunos para enriquecerse, otros por ignorancia también. Pero nosotros sabemos que la venida de Jesús no sabemos cuándo será. Pero de que va a venir, va a venir. Lo que para nosotros decimos la parusía o la presencia de Cristo en la tierra. También hablaremos sobre ese reinado de Cristo. ¿Cómo reina Cristo en nosotros? ¿Qué forma de reinado? ¿Por qué es rey? Y esto y más trataremos hoy en este tema. Pero hoy pues tenemos el gusto de que nos acompañe el señor cura Pedro Alvarado González. Es de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Balcones de la Calera. De la Cantera, perdón. Padre, bienvenido, mucho gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir con ustedes esta interesante reflexión acerca del reinado de Cristo en el mundo, pero para que Cristo reine el universo, primero tiene que reinar en cada uno de nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y aquí, pues a mi derecha, mi esposa. Bueno, como siempre. Es un placer, amigos, estar con ustedes, como siempre, en este bendito canal de María Visión, con estos temas de reflexión, procurando precisamente que el reino de Dios se extienda, que el reino de Dios esté presente en el mundo. Y claro que esto depende también de nosotros, porque si nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón a plenitud y hacemos la voluntad de Dios, desde ahí empieza el reino de Dios. De esto hablaremos más, pero aparte hay quienes dicen, no, es que no es cierto que Jesús está reinando. Sabemos que lo que se ve por todos lados no es nada del reino de Dios, lo que vemos son tinieblas, oscuridad, violencia, crímenes, tristeza, dolor, sufrimiento, etc. Bueno, pues vamos a hablar de esto para que se despejen esas confusiones. Primeramente Dios, ojalá que ustedes participen con sus llamadas, pueden ser preguntas, necesidades de oración, peticiones, lo que gusten. Y pues bueno, aquí estamos, ¿verdad? Como siempre. Y como siempre, pues nuestro compañero y amigo Chuy. Pues qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, amigos de María Visión, en este bendito canal, Luz Católica para el Mundo. Paz y bien reciban todos ustedes. Esperemos que este tema nos ilustre, nos fortalezca nuestra fe y sea un verdadero enriquecimiento. El tema de hoy es un tema en cierto modo controversial, porque dado que no existen suficientes elementos para poder describir sobre todo las cuestiones escatológicas, o sea, lo que se refiere al final de los tiempos, o hablando de la segunda venida de Cristo, pues ciertamente se ha presentado a muchas interpretaciones muy diversas, y lo que conviene es que entendamos nosotros lo que la Iglesia nos enseña al respecto, cómo será, señales precursoras, si el mundo será destruido o no será destruido, si habrá un reinado de 1000 años previo, el llamado milenarismo. Algunos hablan de un milenarismo mitigado, el juicio final, si será al mismo tiempo o habrá un paraíso en la tierra, como dicen nuestros hermanos testigos de Jehová, etc. Hay mucha especulación, pero parece que lo que más le preocupa hoy a la gente es saber dónde está el reino de Cristo hoy en la tierra. Vamos a abordar estos temas, espero que participen. Bien. Padre, ¿nos hace favor de hacer una oración, por favor? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que derrames
tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que sea tu Hijo Jesucristo quien a través de nosotros dirija su palabra. Concédenos voz de profetas y derrama tu Espíritu Santo sobre los oyentes para que les des corazón de discípulos, para que podamos todos comprender tu mensaje de este día, anunciarlo a todo el mundo, ser testigos de esperanza para los demás y que tu reino sea implementado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y que Cristo vuelva a reinar nuevamente en nuestros pueblos, de donde parece que Satanás lo ha expulsado. Ponemos en tus manos este programa, a todos los televidentes, sus necesidades, para que Cristo reine en sus corazones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, como siempre, María Visión nos tiene una promoción muy bonita. Ya que hablamos de extender el reino de Dios, la palabra de Dios siempre será algo maravilloso que debemos conocer. La Sagrada Escritura es fuente de agua viva, es el cofre que guarda el tesoro más valioso del universo, ¿verdad? Entonces es nada menos que donde podemos descubrir el plan que Dios tiene para nosotros, que es la salvación. Dice mi primera Biblia, da a conocer a sus hijos las grandes aventuras de la Biblia mediante este libro, ideal para niños que se están iniciando en la lectura. Viene con un disco compacto de narraciones y canciones para que escuchen y revivan sus relatos proféticos. Pues aquí está esta promoción, este tesoro en la Biblia para niños. Entonces, ojalá que la puedan conseguir aquí en María Visión o en la tienda virtual. Es un tesoro, Padre, que muchos no lo han abierto, no lo han apreciado. Pero bien, lo que sí debemos de apreciar es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se vive o cómo se manifiesta? Bien, para hablar del reino de Dios, primero hay que hablar del reino de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo y estuvo 33 años con sus discípulos, alguno de sus discípulos le preguntó, Señor, ¿y cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús les dijo algo que nos sorprende a nosotros. Les dijo, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Aunque pareciera, como ya lo comentaban algunos de nuestros hermanos, que no se nota el reino de Cristo, el reino de Cristo va germinando en nuestra comunidad como el trigo y la cizaña. Pareciera que la maldad vence al bien, pareciera que la violencia vence a la paz, que el odio vence al amor, y pareciera que el reino de Dios no es visible. Sin embargo, ahí el reino de Dios está siendo presente a través de las buenas obras de usted, mías. El reino de Cristo se manifiesta cuando nosotros somos portadores de este reino. Y si Cristo es Rey, entonces nosotros debemos ser súbditos. ¿Cuándo se manifiesta el reino de Cristo? Cuando nosotros realizamos la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad de Dios. Y el reino de Cristo no es un reino como los reinos humanos, como los reinos materiales. Los reyes terrenales llevan una corona de oro. Cristo trae una corona de espinas. Los reyes materiales o terrenales traen zapatillas hermosamente adornadas. Cristo va descalzo. El rey terrenal se sienta sobre un trono hermosamente adornado con piedras preciosas, con oro. Jesús está en una cruz. Los reyes terrenales tienen sirvientes que los sirven. Jesucristo no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Por eso el reino de Cristo es diferente al reino de la tierra, porque se manifiesta en el servicio, en el amor a los demás, el amor desinteresado. Por eso usted y yo, mi hermano, mi hermana, podemos hacer presente el reino de Dios ahí en nuestro pequeño hogar, en nuestra pequeña iglesia doméstica. Ahí podemos nosotros ser portadores de esta buena noticia de Jesucristo,
El reino de Dios ya está aquí. Estamos en los últimos tiempos. Jesús ha instaurado este reino desde su venida. Empezó el reino de Dios y está palpitante en cada uno de nosotros, en quienes aceptamos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nosotros estamos llamados a ser, como bien lo dice Jesús, ese fermento en la masa, ser esa sal, ser esa luz para implementar el reino. Hoy, desgraciadamente, el reino de Satanás, príncipe de este mundo, se manifiesta presente y es más visible que el reino de Cristo. Sin embargo, queridos hermanos televidentes, nosotros debemos luchar contra ese reino del mal. Debemos hacer presente con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que Cristo reina. Pero para que reine en la sociedad necesitamos que reine primero en nuestro corazón. Me gustaría leer ese texto bíblico, Padre. Es de San Juan capítulo 18, versículo 33 y siguientes. Sí, por lo siguiente, le decía yo, Ismael, ahorita nos dice, usted ya nos está diciendo cuál es el reino de Dios, pero en tiempos de los apóstoles había un poco de confusión porque ellos esperaban otro tipo de reinado, ¿verdad? Claro. Entonces cuando Pilato le pregunta a Jesús, pero de manera que tú eres rey, Jesús lo acepta. Pero entonces él mismo les dice, mi reino no es de este mundo. Entonces yo creo que aquí es donde conviene que separemos. Hay reinados en este mundo, sí, pero el reinado de Jesús es de otra manera, que tenemos nosotros que entender y que nos quede claro. Porque lógico que el demonio, Satanás, está aparentemente reinando porque hace demasiado ruido, demasiado escándalo. Pero si nos fijamos, hay más gente buena en el mundo que está luchando por hacer el bien que la que está haciendo el mal. Desgraciadamente, los que hacen el mal a veces tienen el poder, o tienen el dinero, o tienen más cuestiones, más facilidades para hacer el mal. O los paleros también, ¿no? Bueno, También. Pero voy a leer ese texto bíblico. para lo que luego que mencionabas. abundemos en ese texto. Vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 33 y siguientes. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Y fíjense lo que dice. Otros le han dicho, ¿acaso soy yo judío? Bueno, a ver, aquí Tú seguirás leyendo todo hasta aquí. Lo que te han dicho otros de mí. Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le pregunta, ¿qué has hecho para que te entreguen a mí? Y luego el versículo 36 dice, Jesús contestó, mi realeza procede de este mundo, no procede de este mundo. O sea, no es esta realeza, ese poder, no es con caballería, no es con fuerza, no. Dice, no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. O sea, a ver, ¿cómo explicaríamos esto? Que su reinado de Cristo no es de aquí, no es de fuerza, no es de caballería. ¿Qué tipo de fuerza tiene ese reinado de Cristo? Muy bien, muy buen punto. Hay que comprender, de acuerdo a este texto de San Juan que hemos leído en este momento, que el reinado de Cristo viene de Dios y trasciende lo temporal y trasciende lo terrenal. Es un reino que tiene su fuerza desde Dios y que sobrepasa cualquier fuerza humana. Todos los reyes que han pasado, los emperadores que han pasado, han muerto y su historia ha terminado. Sin embargo, el reino de Cristo, que es un reino que se manifiesta completamente diferente a los reyes humanos, ha permanecido desde su origen hasta hoy, 2000 años después, vigente, inmutable. A eso se refiere San Juan cuando dice Jesús que su reino no es de este mundo, que su reino traspasa fronteras y que su reino incluso, y aquí yo creo que entra lo más importante, que traspasa la misma muerte. Porque cuando nosotros reinamos con Cristo, estamos llamados a reinar también después de la muerte junto con Él. Si con Él morimos,
con Él resucitamos y con Él reinamos. Por eso este reinado de Cristo es trascendente a nuestra vida terrenal. Eso es lo maravilloso, porque a veces el problema es que la gente se aferra tanto o nos aferramos, es decir, a las cosas de este mundo, inclusive a las personas. El otro día supe de una persona que era muy devoto de Dios, oraba, bueno, era una persona con muchas devociones, pero se le muere una hija. De una muerte pues así rápida, se cayó de las escaleras y murió así rápido. Desde ese momento el hombre dejó de orar y ahora maldice a Dios. Bueno, es una cosa espantosa. Digo, este hombre no entendió de qué se trata el reino de Dios. Pensó que estar con Cristo es para no morir nunca. Claro, Jesús nos promete una vida eterna, pero no aquí. O sea, eso es el... Sí, exactamente. Mucha gente cree que estar con Dios para que le vaya bien es reinar aquí, ¿no? Muchas ocasiones uno recibe a gente que le dice a uno: Padre, bendígame para que me vaya bien, bendígame para que no me pase nada malo. Bueno, no te va a pasar nada, porque dice San Pablo que para quienes creemos en Dios todo es para nuestro bien. Sin embargo, a veces el concepto de reinado que nosotros tenemos es diferente al reinado de Dios. No estamos aquí para no sufrir, para que no nos pase nada. Y más bien es aquí hacer lo que decimos en la oración más hermosa que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ofrecerle, como en este caso, esta persona que desgraciadamente pues sufrió y tuvo el sufrimiento más grande que para mi gusto puede tener una persona, el ver morir a un hijo. Es algo terrible y es algo que sin fe te lleva a la desesperación, te llega a la frustración. Si Cristo no reina en tu corazón, es algo que te deprime, que te frustra. Sin embargo, hay golpes tan duros como este, que solamente se superan aceptando a Cristo como nuestro Rey. Bueno, ahorita me acordé de un ejemplo, padre, como lo que comentaba mi esposa. En la entrada triunfal a Jerusalén, proclamaban a Jesús como rey, que viva el rey. ¿Y qué pasó? Cuando después, ¿cómo gritaban? Que muera el rey, que muera el rey. Crucifícalo, crucifícale. Cuando Pilato o que les muera dijo, el rey. ¿qué hacemos con su rey? Crucifícalo. O sea, como el ser humano, si no hemos entendido, qué fácil cambiamos nuestra manera de ser y de pensar. Voy a esto, porque mi esposa decía que esta señora se supone que amaba a Cristo, lo consideraba como su rey. Bueno, entonces se sintió así, como que no le hizo caso, pues que muera el rey, ¿no? No, o sea, pues, ¿cómo cambiamos? Como si fuera un Dios que en vez de ofrecerte bienes, con lo que te paga, y así decía esta señora, me paga con males, me paga con algo que yo no esperaba. O sea que no hemos entendido. Pero también hay otra forma de ver esta situación. Chuy, ahorita conviene que tú también lo comentes. Hemos escuchado nosotros de los hermanos, por ejemplo, hay algunos grupos proselitistas que le prometen a las personas sanación automática, no sufrimiento, enriquecimiento, ya no va a haber sufrimiento estando con ellos, y eso lo dicen, pare de sufrir. Y de algunos otros grupos, con nosotros vas a tener un paraíso en la tierra. Los testigos de Jehová prometen demasiadas cosas aquí, cosas temporales, cosas materiales, pero yo creo que también no han agarrado la onda, o sea, no han entendido. El reinado de Cristo aquí convienes con cosas y no han entendido que el reinado de Cristo es diferente. Pero Chuy, ibas a comentar tú sobre el reinado. Bien, pues lo que puedo yo decir es que para entender el reino de Dios hay que entender primero a Cristo, porque en Él se configura el reino. El reino tiene un rostro, es Él. Y viviendo los valores que Él nos enseña, puede empezarse a establecer el reino de Él en nuestro corazón. Si el reino de Dios puede iniciar en una sola persona, si esta persona acepta a Cristo, se convierte, decide seguir sus enseñanzas, Dios empieza a reinar en su corazón. Pero como lo dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, dice: yo no vine a traer la paz sino la guerra. En cierto modo, aquel que teniendo los valores del Evangelio quiere confrontar al mundo va a encontrar guerra. A todos los sitios donde no están establecidos los valores del Evangelio
y quiere uno establecerlos y llevarlos, va a encontrar guerra. Con esas personas pueden ser familiares, parientes, que lleguen a burlarse incluso de uno. De manera que el reino de Dios no es algo tan fácil, es difícil, es un camino estrecho, pero es el único camino que nos trae la paz, y ese reino puede empezar a extenderse, así como comenzó la obra de San Francisco de Asís en su propia persona, y que fue propagándose a otras personas que querían seguir ese ejemplo de vivir el reino de Dios en la pobreza, en la humildad, en la sencillez. Así también nosotros podemos empezar a propagar el reino de Dios, y puede establecerse el reino de Dios ya, primero en una persona, después por medio del ejemplo en una familia, en una casa, luego en un ambiente de trabajo. Pero ciertamente es una lucha, por eso Jesús lo dice: no he venido a traer la paz sino la guerra. En ese sentido, claro, en el sentido de la comunicación del reino de Dios. Entonces quiere decir, Padre, que hay dos reinos en este mundo. Por lo que estamos hablando, nos estamos dando cuenta que entonces hay un reino que quiere establecer Dios y otro reinado que no es de Dios. Exactamente, el reinado del príncipe de este mundo que ya hablaba Jesús. Y eso que comentaban hace un momento de la religión del éxito, del triunfo material, es algo que desde ya hace 50 años empezaba como una filosofía de crear, bueno, un poco más, de crear al superhombre, el superhombre aquí en la tierra. Es el mismo reinado que quiso tener Adán y Eva cuando la serpiente les dijo: mira, si comes de este fruto serás como Dios. Aquí Adán y Eva ya eran como dioses, platicaban con él cara a cara, vivían con él, lo veían cara a cara, no había ningún problema. Sin embargo, el querer ser como Dios, pero al margen de Dios, los llevó a la perdición. Hoy nosotros también viviríamos muy bien si aceptáramos a Cristo y junto con Él quisiéramos reinar. Sin embargo, la soberbia del hombre, la astucia de Satanás, hacen que el hombre se separe de Dios y quiera buscar ese reinado, pero al margen de Cristo. Y eso lo lleva a la perdición. Hoy, después de casi 100 años de esta filosofía, vivimos en una sociedad que está frustrada, que quiso encontrar en las cosas materiales y en el éxito de este mundo su realización personal, su felicidad. Sin embargo, al alejarse de Dios, lo único que consiguieron fue la frustración, la decepción de la vida. Y hoy por eso tenemos este fenómeno tan grande, tan esparcido en nuestra sociedad, esta enfermedad que causa más muertes que cualquier otra, que se llama la depresión y que provoca muchos suicidios. ¿Por qué? Porque sin Cristo, porque sin su reinado, se llega a la soledad, se llega a la frustración. ¿A la desesperanza? A la desesperación. Para no llegar, porque tal vez ustedes están desesperados, van a decir: bueno, ahora no le estamos Ahora ofreciendo. no trajeron regalo. ¿Cómo no? Mira, les traemos precisamente hablando sobre el reino de Cristo. El libro del padre Flaviano Amatuli, Catolicismo y Protestantismo, trae lo que es el reinado de Cristo ahí en una forma bien sintetizada, ¿no? También el tema del Apocalipsis, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Además, un DVD del padre Carlos Cancelado que se titula El aborto. O sea que es un mal de nuestro tiempo, que es precisamente una de las cosas que han sucedido por no estar cumpliendo, por no estar en el reino de Dios. Al salirnos del reino de Dios viene yo no le llamo cultura de la muerte, yo también le llamo industria de la muerte, que quiere lucrar precisamente con el dolor, la tristeza, la desesperación del ser humano. Precisamente el aborto es uno de los flagelos de nuestro tiempo, muy dolorosos y que trae terribles consecuencias. El siguiente DVD, Ismael. Bueno, 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? No crean que es algún aceite. No, bueno, son 3 temas en un solo DVD con el padre Flaviano Amatuli. Bueno, además trae diálogos, fundamento de la iglesia, contenidos bíblicos, un curso de apologética. Un curso de apologética concreto. Padre, me venía a la mente lo que usted decía: los hombres quieren obtener la salvación al margen de Dios, sin
sin la fuerza de Cristo, me refiero a los gnósticos, ¿no? Que por su conocimiento, gnosis es conocimiento, su conocimiento, ellos quieren obtener la salvación, no por los méritos de Jesucristo, sino por su conocimiento. La nueva era, ahí la está New otro... Age, la nueva era también, y tantas corrientes, tantas Sí, todo eso filosofías. tiene como causa y como fuente la filosofía marxista, que lo que ya comentábamos, incluso algunas películas que se presentan ahora, no sé si recuerdan la película de Matrix, Ah, sí. o sea, y las películas de los superhéroes, o sea, traen como fuente el crear al superhombre, ¿no? El yo ser una superpersona, un superhéroe para los demás con superpoderes, que, bueno, aunque es de ciencia ficción, sin Sí, embargo, pero va creando, sí. manifiesta una realidad que estamos viviendo y un anhelo del hombre de querer ser como Dios, pero sin Dios, Al margen de Dios. sin el reino de Dios. Hablando del reino, me gustaría leer esa cita bíblica, es del profeta Isaías, en Isaías 9, del 5 al 6, dice así. Sí, antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte. Sí. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. El imperio crece con él y la responsabilidad no tiene límites para el trono de David y para su reino. Y vemos también, hay una cita muy hermosa también, Padre, que regresando se las damos, regresando de esta pausa. Claro que Por favor, corran, tomen una lapicera, un lápiz y anoten esas citas hermosas. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, amigos, por continuar en su programa Camino, Verdad y Vida, con un tema muy bonito el día de hoy que se llama Cristo Rey y el fin del mundo. Yo creo que es necesario que conozcamos más el reinado de Cristo, en qué consiste y su poderío, lo que nos trae a nosotros como beneficio, el que Cristo haya vencido el pecado, el demonio y la muerte, cosa que nosotros también ya podemos participar de ese reinado. Y es maravilloso, es una gran noticia para todos, que debemos estar agradecidos con Dios, pero no solamente agradecidos, también participativos, hay que hacer algo. Bueno. Antes de ir a pausa les mencionábamos de un texto muy bonito, Sí. Es de Malaquías capítulo 3 versículos del 19 hasta el 20, dice: brillará para ellos el sol de justicia que traerá la salvación en sus rayos. Es de Malaquías capítulo 3 versículos desde el 19 hasta el 20. Sí. Imagínense, sol de justicia que trae la salvación en sus Vale, rayos. usted también tiene algunos otros Bueno, nada más. comentarios. Sí, exactamente. Comentar que este reino de Dios ya se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Desde Moisés, Dios fue manifestado como Rey de las naciones. Así, Yahvé, Señor de los ejércitos. Sin embargo, la concepción que tenía el pueblo judío de este reinado de Dios era diferente a la que Jesús les propone. Incluso los mismos apóstoles, cuando le preguntan a Jesús, ahora es cuando vas a empezar a reinar, ahora sí, en Jerusalén, ellos creen que el reino de Dios iba a ser dominar a otras naciones, independizarse del poder de Roma, que en ese tiempo estaba por encima y estaba subyugando la libertad del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús les enseña que este reinado debe ser para liberarnos de los enemigos más fuertes y más profundos, que no son los de afuera, sino que son los de nosotros mismos, los que están en el interior, del poder de Satanás, del poder del pecado y del poder de la muerte. Ese es el verdadero reinado que Cristo nos presenta. No un reinado con armas físicas, materiales, nucleares, sino que un reinado con el poder de Dios. Y es el reinado, precisamente, yo creo que eso es lo más importante de todo este tema, es el reinado del amor. ¿Cuándo reinará Cristo en nuestra sociedad? Cuando exista realmente un amor desinteresado, profundo, pero verdadero amor, con mayúscula, por los demás. Amor como el que Dios nos tiene a nosotros. Amor que nos lleve a dar la vida por los demás. Entonces podremos decir que Dios ya reina en nuestros corazones, cuando nos amemos como verdaderos hermanos. Padre, ahorita que ha dicho esto, me acuerdo de aquí en México, la Revolución Cristera,
dio precisamente muchos mártires aquí en nuestras tierras, sobre todo aquí en la zona de Jalisco y sus alrededores, precisamente cuando en esa persecución a la iglesia, ellos, antes que traicionar a la iglesia o traicionar a Dios, preferían morir. Entonces, ahí tenemos, y su lema era, ¡Viva Cristo Rey! Con esto nos están enseñando a nosotros que antes que cualquier otra cosa que traicionar nuestras convicciones, si somos verdaderos cristianos, es preferible la muerte, antes que traicionar a Dios. ¿Y cómo querían los que atacaban a estos pobres mártires, cómo querían ellos imponer su reinado? Con la fuerza bruta. Pero cómo querían esclavos. Querían pues. esclavos, pero cómo imponían, cómo manifestaban el reinado de Cristo nuestros mártires. Bueno, primeramente, sí, efectivamente, ellos llegaban con la pregunta, ¿quién vive? Ellos querían que dijera la gente, viva el presidente Calles. Y el Supremo Gobierno. Y vive el Supremo Gobierno. Exactamente. Sin embargo, cuando ellos decían, y eso es lo curioso, el 20 de noviembre celebramos nosotros la fiesta de los 13 beatos nuevos mexicanos, encabezados por Anacleto González Flores, y que nos da ese testimonio hermoso de cómo ellos, bien convencidos de su fe, dieron testimonio bajo este grito, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Es decir, su vida la consideraron como San Pablo una basura para ganar el reino de Dios. Ese reino que, como ya mencionaba hace un momento, supera las barreras del tiempo y del espacio, incluso la misma muerte. Muy bien, qué bonito, ¿eh? Chuy. Bueno, hablando de Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey del Universo fue instituida por el Papa Pío XII el 11 de diciembre de 1925, con motivo del 16 centenario del Concilio Ecuménico de Nicea. Y esta fiesta es con la cual se cierra el año litúrgico, y también es el quinto domingo previo a la fiesta de la Navidad. Las lecturas que se leen en fechas cercanas tienen que ver con las ideas de la escatología, o sea, lo que ha de ocurrir en los últimos tiempos, lecturas relativas al fin del mundo, a la segunda venida de Cristo. Bueno, lo que tiene que ver tal vez sería el juicio final, aunque el sentido es escatológico esencialmente, y eso es conveniente saberlo, aunque se haya establecido la fiesta en esa fecha, la verdad la sabemos. Es como en el caso de los dogmas. Un dogma es declarado en una fecha, pero la Iglesia siempre lo ha creído, como en el hecho de que la Iglesia declare a la Virgen María Madre de Dios en el año 431, pero la Iglesia siempre antes ya había creído que es Madre de Dios. Y así también Cristo Rey siempre ha sido considerado Cristo Rey del universo, aunque esa es la fecha en que fue establecida ya para una celebración litúrgica. Lolita, bien, Chuy, qué bueno ¿tenemos que nos llamadas? dices. Sí. A ver. Tenemos muchas llamadas y saludos. Agradecen mucho el tema que hoy se está tratando, y sobre todo agradecen por el aprendizaje y la enseñanza. Agradecen la visita y el apoyo también del Padre. Envían saludos en general. Bueno, Guadalupe Fausto de Guadalajara nos envía su saludo. También Celia Guadalupe Dávila de San Fernando de Tamaulipas. Su programa es maravilloso, Dios los bendiga para que nos sigan enseñando. María de Jesús Delgado Reyes de San Luis Potosí los saluda, agradece mucho, y también envía saludos sobre todo al invitado, que es el Padre Pedro. Catalina Mendoza Real de Tonalá felicita el programa a los conductores y les da mucho gusto que hayan invitado al Padre. El tema le gusta mucho, muchas gracias por todo lo que está aprendiendo. Ana Rosa Álvarez de Guadalajara dice, qué buen tema, de verdad no hay como el que Cristo reine en los corazones, es la manera que haya paz en la humanidad, la mejor manera que nos dio Dios. Agradece, pide por familia Ibarrarán Álvarez, la señora María del Consuelo Caloca y Velázquez. Ana Patricia Rubalcaba Olvera de Tlaquepaque saluda y felicita por su programa, participa en la rifa, pide oración por las familias de María Visión y por todos los que colaboran, la familia Morales Rubalcaba y por sus necesidades en general. Estela Aguirre Micheli de Zapopan felicita el programa y pide oración por su familia.
Eloísa Cruz Reyes de Guadalajara los saluda y muy interesantes sus temas y muy fructíferos. Saludos para el Padre, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Dice Elisa Carmen Martínez Barra de Tepatitlán, los saludo, los quiero como hermanos en Cristo y yo pido por ustedes, y ustedes pidan por favor por mí. Gracias, Que claro dice que los libros, ¿qué libro me recomiendan? Aquí es donde hay una pregunta. ¿Qué libro recomiendan para persona para que empiece a enamorarse de Dios y que aún no es bautizada? ¿Puedo recomendarle? Sí, claro que sí, Chuy, y yo también. No solo para él, sino para muchos, del presbítero Ángel de la Peña Benito. Pueden consultarlo en el internet, si no pueden adquirir el libro. Prácticamente todos sus libros los pueden leer en internet. Basta de que pongan en el buscador de Google el nombre del presbítero Ángel de la Peña Benito y van a ver la gran cantidad de libros que aborda temas muy profundos, temas de la Inquisición, etcétera. Yo en especial les recomiendo el libro que se titula El coraje de ser católico. Y también, por ejemplo, del padre Flaviano Matuli, Siguiendo las huellas de Cristo, que es muy bonito. También nos habla mucho del amor de Dios, etcétera. Pero hay una cosa que a mí me resultó, y claro que yo no tenía la intención de hacerlo. Una persona que yo me daba cuenta que estaba muy alejada de Dios y yo decía, ¿cómo le haré para que se acerque, para que se enamore? Sobre todo estaba pasando muchos problemas. Yo le regalé un librito que se llama Los 15 minutos con Jesús sacramentado y le dije, mira, te voy a sugerir algo, yo sé que yo no puedo solucionarte tus problemas, son problemas muy fuertes, pero hay quien sí te los puede solucionar. Tú ve al templo, al cabo no te queda lejos, ve al templo, sobre todo hay un templo donde siempre está el Santísimo expuesto, o está en el Sagrario, donde quiera, tú ve. Si por unos 20 o un mes, todos los días vas y rezas esos 15 minutos, nada más esos 15 minutos, le dije, vas a ver lo que va a suceder en tu vida. Cosas buenas van a suceder en tu corazón y en tu familia. Afortunadamente lo hizo, qué bueno que Dios la inspiró y tuvo la paciencia de hacerlo. Después me platicó, no te imaginas, dijo, mira, mis problemas no se han solucionado del todo, pero ahora yo los veo de otra manera, yo ya no me siento esa desesperación que yo sentía. Dijo, ¿cómo te agradezco que me hayas dado eso? La verdad, yo lo hice porque era lo que tenía a la mano, pero desde luego que la plenitud está en la Biblia. Hay que conocer a Jesús, miren, leer el Evangelio, los 4 evangelistas. Por el Nuevo Testamento. Sí, leer los Evangelios y ahí vamos a conocer a Cristo. Es maravilloso, de veras, pero sobre todo en oración y ir al Santísimo es maravilloso. También, padre o amiga, el libro de Tomás de Kempis, ¿verdad? También. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Adelante, Sí. Lolita. Están enviándonos aquí una pregunta, dice que si pueden informar sobre el congreso que va a haber próximamente. No sé, que hablaron de la semana pasada. Bueno, pueden llamar. Pueden llamar a... ¿Qué? Nos vamos a comunicar ¿Ah, así. sí? Sí, los teléfonos, miren, al 3691-2521, va a haber un evento próximamente, claro que sí, para que estén alerta. Al 3691-2521, también el teléfono de nosotros, 3614-9610. ¿Y usted, padre, quiere dar algún teléfono? 3660-6392, el teléfono de nuestra parroquia. 3660 63 92. Perfecto, llamen y ahí se les dará información de todos los eventos que va a haber. Ujú. Jorge Fernando Vallardo Flores de Tamaulipas. Jaumada, ¿no? Sí, dice, saluda al panel a todos. Dice, la búsqueda del hombre siempre ha sido la verdad, el amor, la vida que es la felicidad que busca. Lo único es la verdad que es Cristo. El amor que es Cristo, lamentablemente la busca equivocadamente y pide oración por la familia Vallardo Rodríguez. Bueno, con mucho gusto. El nombre de nuestro programa, Camino, Camino, Verdad y Vida. Es que ahí está, esa es la clave. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. No es un camino más, es el camino. Y Juan no es una 14:6. verdad más, Sí. es la verdad. Así. Y Jesús es la vida, es la plenitud de la vida. Así es. María de Jesús Delgado Reyes de San Luis Potosí los saluda y muchas gracias por todo lo que hoy nos están compartiendo y enseñando. Catalina Mendoza Real de Tonalá felicita el programa, a los conductores y le da mucho gusto por todo lo que hoy les están compartiendo a todos los televidentes. Ana Rosa Álvarez de Guadalajara envía también saludos a todos y que reine Dios y el Cristo en sus corazones. Adelante. Sí, voy a una cita, me acuerdo ahorita, padre. También el Jesucristo es
Rey eterno. Y conforme a la figura de Melquisedec, se encuentra en Génesis 14, 17, con Hebreos 5 y siguientes. Es el Rey eterno, Rey por excelencia. Sí. Pero a ver, ahorita... Y es el supremo sacerdote. El supremo sacerdote, supremo, pues es su sacerdocio. Profeta y rey. Profeta y es rey. Entonces la plenitud, y nosotros con nuestro bautismo, sí, pues también ahí inicia esa vida de Cristo, con Cristo. Y pues para Cristo se supone que con nuestro bautismo ya es el inicio del camino por el cual nosotros nos vamos a encontrar en este reino de Dios, que es la plenitud. Pero Padre, creo que conviene también que abordemos cómo este reinado de Cristo, Chuy, amigos, es un reinado que trasciende, como usted dice, no solamente este mundo, sino que trasciende el mundo venidero. O sea, después del fin del mundo y del fin de este sistema de cosas, como dicen los testigos de Jehová, de este inicuo sistema de cosas. Bueno, después de este sistema de cosas, el reinado de Cristo no va a terminar, sino que todo lo contrario. Yo creo que conviene que hablemos, pues, que entonces, ¿cuándo encuentra esa plenitud la iglesia, o sea, el reinado de Cristo en su iglesia y más allá, para toda la humanidad? O sea, ya la escatología que le llamamos, ¿verdad? Sí. Bueno, primero hay que tener muy claro, queridos hermanos, que el que no reine con Cristo aquí en la tierra, no podrá reinar con Cristo allá en el cielo. Es necesario, por lo tanto, nosotros desde ahora introducirnos a este reinado de Cristo. Las cosas no se improvisan. Si usted quiere reinar con Cristo en la vida eterna, tiene que reinar con Cristo ahora. Si usted va por un camino equivocado, en sentido contrario a la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, y va hacia el sentido opuesto y alguien le pregunta, ¿a dónde vas? Y usted dice, voy a Guadalajara. Pero le dicen, no, es que ese camino va en sentido contrario. Si usted quiere ir a Guadalajara, tiene que dar media vuelta. Y usted ingenuamente dice, quizás si llega a Guadalajara, si sigo por este camino, quizás si llegue a Guadalajara. No va a llegar, al contrario, se va a ir alejando más. Es lo mismo que ya ahora yo le digo, ¿cómo lleva su vida? ¿Por qué camino va su vida? ¿Usted cree que va a llegar al cielo si ahora se presentara ante Dios para darle cuentas de su vida? Si no, es tiempo de que usted recapacite, de que usted dé media vuelta y ahora acepte a Jesús en su corazón, que acepte a Cristo, que reine en usted. Es importante de vez en cuando, hermanos, recordar los novísimos, la muerte, el juicio, el purgatorio, infierno y gloria. Ten cristiano siempre en tu memoria. Recordar que nuestra vida con la muerte no termina. Y precisamente estos últimos días del año litúrgico, la liturgia nos presenta en la palabra de Dios reflexiones para levantar nuestra mirada. ¿Por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué a veces perdemos la esperanza? Porque creemos que todo está en este mundo. Y aquí sí quisiera comentar algo que sucedió hace algunos años. Un grupo de jóvenes que se fueron de vacaciones, hombres y mujeres, se fueron a la playa. En la playa se introdujeron mar adentro en un yate. Allá uno se le ocurrió aventarse un clavado, bañarse en el mar, y los demás lo siguieron. Todos estaban muy a gusto nadando en el mar a muchos kilómetros de distancia de la tierra, cuando a uno se le ocurrió subir a la barca. Y se dio cuenta, y se dieron cuenta todos, de que no habían bajado la escalerilla para poder subir. Empezaron todos desesperándose, empezaron a querer arañar la barca. Sin embargo, cualquier esfuerzo fue inútil. Pocas horas después encontraron los cadáveres de todos los jóvenes alrededor de la barca, y encontraron rastros de sangre todavía en aquella embarcación, de la desesperación por querer subir y no poder, porque no bajaron la escalinata. Hermanos, nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en ese reino. Obviamente es un reino que empieza aquí en la tierra, pero que debemos tener nuestra confianza de que vamos a seguir reinando con Cristo allá en el cielo. Si aquí no reinas con Cristo, no vas a reinar allá. Por eso, nuestros pies puestos en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón puestos en el cielo. ¿Usted no quería compartir? O en la barca también, padre, porque cuando sintieron que se hundieron ellos, o sea, su mirada se distrajo, se fue por otro lado, no pusieron
la confianza y la mirada en Jesús, si no, se distrae uno, es lo que usted decía, se distrae uno y se pierde. Sí, pero usted nos quería compartir algunas Sí. parábolas por ahí, ¿verdad? Sí, del Evangelio de San Mateo, nada más quiero compartirles en el capítulo 13, están las parábolas del reino de Dios. En primer lugar, la parábola del sembrador. En segundo lugar, pues ya quizá no nos alcance el tiempo para reflexionar en cada una de esas parábolas, pero usted en su casa puede buscarlas en su Biblia y ahí reflexionarlas. En el capítulo 13, versículo 1 y siguientes está la parábola del sembrador y después la explicación de esta parábola. En el mismo capítulo 13, en el versículo 24, está la parábola que ya les comentaba, la parábola de la cizaña. Cómo el trigo y la cizaña conviven juntos. No va a haber separación. Alguna vez una persona se acercó a mí y me dijo: Padre, ¿por qué no se mueren toda la gente mala? ¿Por qué no se mueren todos los malos y quedamos todos los buenos? Y le dije, por la simple y sencilla razón que si se mueren todos los malos, te mueres también tú y me muero también yo. No hay que pedir eso a Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros juzgar a la gente o dividirlos entre gente buena y gente mala. La verdad es, mis hermanos, que en nuestro mismo corazón a veces hay cizaña y a veces hay trigo. Que en nuestro mismo corazón a veces late el reino de Dios y a veces late el reino de Satanás cuando nos dejamos llevar por la concupiscencia. No podemos nosotros dividirnos. Nosotros somos los buenos y otros son los malos. Hay que reconocer con humildad que también nosotros nos hemos equivocado, que también nosotros necesitamos volver a Dios. Está también la parábola del grano de mostaza, que es esa parábola que a nosotros nos enseña que el reino de Dios, que aunque es pequeñito, va creciendo y sin que una persona se dé cuenta, ese reino de Dios va latiendo. En nuestras parroquias con mucha frecuencia, los párrocos, los sacerdotes, los agentes de pastoral, hacemos mucho trabajo y organizamos muchas cosas y pareciera que no da frutos, pareciera que no va creciendo, pareciera que la gente no se convierte, que a la gente no le está sirviendo lo que estamos haciendo, nuestras desveladas, nuestros ayunos, nuestro cansancio. Sin embargo, el reino de Dios ahí se está haciendo presente de una manera misteriosa, de una manera profunda, pero de una manera real. Padre, mucha gente va a buscar no tanto el reino de Dios, sino su propia bien, o sea, buscar nada más puros milagros, ¿no? A ver qué me va a dar el Señor y no a ver qué le voy a dar al Señor. No Es busca, otra mentalidad. Es otra mentalidad, no busca la gente prepararse. Y Dios va en contra de eso, porque Dios no es un Dios del espectáculo, del circo. No es un payaso. O sea, en la simplicidad de la vida, en la ordinariedad de nuestra existencia, ahí está latiendo el reino de Dios. Recuerdo hace tiempo, nosotros porque tenemos mucho tiempo, 25 años así visitando lugares evangélicos para ver que, cierta ocasión, yo creo que algunos de ustedes vieron aquí en Guadalajara, en el Parque del Agua Azul, gran concentración, habrá sanaciones, milagros, vengan todos. No, se juntó mucha gente. Entonces se para el predicador, es un evangélico, ¿no? Que pasen todos los inválidos, va a haber milagros, sanaciones. Ahí llevan a los inválidos. Que pasen los sordos. Bueno, se levantan los sordos y empiezan a caminar. Dije, caray, ¿qué pasó, no? Entonces, muchas veces puro truco, puro engaño. Bueno, espectáculo. Teatro. Que dice. Y luego, habrá milagros. Bueno, el Sí. Señor se manifiesta donde menos se espera. No, ¿por qué forzarlo? Entonces, ¿por qué no prepararnos mejor, hombre? ¿Por qué no ir a las Sagradas Escrituras y a ver, o a los documentos de la iglesia, al Ir a los catecismo? sacramentos, Ir ahí a hay los muchos sacramentos. milagros. Ahí está el milagro Cristo, Eucaristía. El mayor milagro. El mayor milagro. Incluso dentro de la misma iglesia hay personas que buscan desesperadamente estas misas de sanación, ¿no? Y a mí me han preguntado, Padre, ¿usted hace misas de sanación? Y le digo, sí, todos los días a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde hay misa de sanación. No, pero donde uno llora, donde... pues. Dijo, bueno, si tú tienes disposición, si tú tienes tu corazón abierto, no necesitas ir a otro lugar. Cualquier misa es misa de sanación. Y la sanación más grande, porque digo, también hay personas que buscan, Padre, un exorcismo. El exorcismo más grande y la sanación más profunda es la sanación que el sacerdote, cualquier sacerdote, te da cuando El te dice, confesionario. yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la sanación más profunda. No tienes que buscar
espectáculos, porque Dios no es así. Exactamente. Pero así sí nos están haciendo que es así, sí, que vamos a una pausa y regresamos nuevamente con Claro ustedes. que Vamos sí. a una pausa y regresamos. Todavía tienen tiempo para ganarse. Rápido les voy a decir qué se van a llevar hoy. El libro del padre Flaviano Amatuli, Catolicismo y Protestantismo. Un DVD del padre Carlos Cancelado que se titula El aborto. El aborto. Además, un CD, un DVD, mejor dicho, 3 en 1 del padre Flaviano Amatuli, donde ustedes se fortalecerán en la fe, conocerán lo que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, no lo que enseñan otros. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a su programa Camino, Verdad y Vida con nuestro tema de hoy titulado Cristo Rey y su segunda venida. Vamos a... Disculpen. El tema es Cristo Rey y su segunda venida. Comuníquense, participen. Les damos a conocer, Ismael, lo que se está ofreciendo. Sí, ya les mencionamos el Catolicismo y Protestantismo del padre Flaviano Amatuli, un DVD del padre Carlos Cancelados que se titula El aborto, además un DVD también del padre Amatuli 3 en 1 que trae, son 6 horas para que usted se relaje y se prepare. 6 horas de Sí. temas. Sí. A ver, entonces, continuando con el tema, con preguntas. Les hago la pregunta. Lourdes Aro de Guadalajara hace una pregunta. Gracias por sus enseñanzas. Tengo una gran duda. En la parucía el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos, pero después de ser juzgados, ¿qué pasará con esas personas vivas? ¿Los tendremos que esperar a que mueran físicamente para pasar a una vida de paz? Ya que la Sagrada Escritura nos dice que todos debemos morir. ¿La pregunta? Pues el sentido de la muerte tiene también un sentido de transformación. Esa transformación de ese cuerpo que tiene que morir, porque si viene el juicio final y después de ese juicio final tiene que tenerse un cuerpo, como decimos, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, que ya no puede estar sujeto a las fuerzas de la muerte, obviamente, y de manera muy lógica, esas personas que estén vivas para el juicio final, ese cuerpo tiene que ser transformado, tiene que morir ese cuerpo físico que perece para ser transformado en un cuerpo superior, un cuerpo semejante al de Cristo. Y esa transformación, ese paso de ese cuerpo físico a ese cuerpo superior, es lo que le podemos llamar muerte. Tendría que realizarse ese acontecimiento, ya que si esas personas después de la segunda venida de Cristo continuasen con el mismo cuerpo que ahora poseen, entonces no se habría logrado ese sentido de redención presente en el cuerpo, porque el cuerpo estaría todavía sujeto a la muerte, estaría sujeto al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, y para que se acabe eso, tiene que morir este cuerpo. ¿Cómo suceda en ese momento, en la segunda venida de Cristo, y cómo se transforme? Eso no lo sabemos, pero de que tiene que morir este cuerpo, tiene que morir. Y vamos a tener un cuerpo glorificado. Miren, 1 Corintios 15:35. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo. Bueno, por falta de tiempo, lean 1 Corintios 15:35 y siguientes. Todo el capítulo. También, A ver, exactamente, también les recomiendo que lean en el Catecismo de la Iglesia Católica para juzgar a vivos y muertos, en el número 678 y 679. Son 2 numeritos muy sencillos, pero sí hay que tener muy claro, después de la muerte no todos vamos al mismo lugar. Hay que hablar muy claro. Hay un infierno, hay un purgatorio y hay un cielo. El cielo y el infierno son lugares eternos. El purgatorio es un lugar temporal. El que entra al purgatorio es la antesala del cielo. Dice el número 679. Es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es decir, usted no va a improvisar. Si usted en su vida rechazó la gracia de Dios, usted ya se está juzgando a sí mismo. O sea, no va a ser Dios el que lo va a condenar. Usted mismo se está condenando. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Entonces, pues ahí usted decide aquí, desde ahora, ¿a dónde quiere ir?
Padre, alguien mencionaba, bueno, al venir, o sea, a la parucía o la presencia, o cuando venga Cristo a La segunda juzgar, venida. desaparece el purgatorio. Eso ya desaparece, ¿verdad? Ya cuando seamos juzgados. Nada más queda el infierno o la gloria. Y el cielo. La gloria. Y el cielo. ¿Cuánto tiempo para Dios en el purgatorio? No sabemos el tiempo, no sabemos el tiempo, no sabemos. Aquí una pregunta que Sí. mucha gente hace, ¿no? A ver, si cuando yo me muera hay un juicio particular, porque hay un juicio particular, y después va a haber un juicio universal. Es la segunda venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos. En ese tiempo, ¿qué hay? Miren, aquí es muy complicado porque el término eternidad para nosotros es muy difícil comprender. Nuestra mente no alcanzamos. El entender que la gloria será un presente eterno, no lo captamos nosotros, porque no nos imaginamos que no haya tiempo y que no haya espacio. O sea, es complicado explicar esto. Sí, porque es un juicio particular. Usted decía, en Hebreos 9:27 dice, el hombre muere una sola vez y después viene para ellos el juicio. Y después es otra Sí. cosa, el juicio universal. Lolita, ¿hay más llamadas? Sí, Juan Antonio Huerta Rivera de Cabo San Lucas, le enviamos Un saludote, saludos Juan también, Antonio, usted, toda su felicita por el familia. programa y que está aprendiendo mucho. Dice, muy interesante el crecimiento de nuestra fe. Silvia Vera Soto de Zapopan los saluda y los felicita el programa. Gracias por lo que nos está compartiendo el Padre y Dios los bendiga. Lorena Juárez Salcedo de La Paz, Baja California Sur, gracias por su programa, me ha ayudado mucho y que Dios los siga bendiciendo. Adelante. Un saludo a Marta de la Loza y Evangelina Rubalcaba y a Olivia de la Loza es mía, es que ella es de allá de Panamá. Muy bien. Adelante. Una pregunta, Sí. a mí como terapeuta me llegan muchísimos casos de los escépticos, el que un matrimonio que viven en unión libre o se casan nada más al civil, padre, y que viene la parte de la disyuntiva en ellos mismos, ¿no? El que el esposo, muy creyente, muy practicante en la parte espiritual con Dios en la iglesia católica, y la mujer no. Y en esos casos, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿cómo es para que el hombre realmente pueda inyectar esa parte cuando tiene a su esposa? Que atiendo yo pacientes así, que la esposa es la escéptica y la que tú andas con tus cosas, tú andas creyendo, tú crees que Dios es el que te va a sanar y te va a quitar tus miedos, y es una disyuntiva que entra ahí muy fuerte, y esto es muy muy claro en esta etapa que estamos viviendo, donde el hombre se está yendo más, o la mujer misma, a la ciencia, a lo académico, al conocimiento que estaban diciendo ustedes. Sí, exactamente. Muy buena pregunta y muy útil para todos, porque yo creo que en casa tenemos alguna persona que se ha alejado o que queremos atraer a Dios y que por más que le hacemos la lucha, el intento, no podemos. Yo les voy a dar nada más 3 puntos. ¿Cómo hacerle? Primero, mucha oración por esa persona. Haga oración por esa persona. Segundo, usted de buen testimonio. En muchas ocasiones llegamos a nuestra casa y nos dice el esposo, la esposa, los hijos, ¿de qué te sirve que vayas al templo si no cambias? Bueno, en cierto sentido tienen razón, porque no ven en nosotros un testimonio de conversión. Por eso de testimonio, no hay quien se resista al testimonio de un verdadero convencido, convertido. Las palabras las palabras llaman, pero el ejemplo arrastra. Entonces, un convencido convence a otros, de testimonio. Oración, testimonio y tercero, mucho amor. Ame a su esposo, ame a su esposa, no se desespere, no se enoje. Sí, él le va a decir que es cucaracha de sacristía, le va a decir que es vela gorda, le va a decir muchas cosas, que está loco, que de qué sirve todo eso. No se enoje, por el amor de Dios, porque Dios lo puso a usted para encomendarle a esa persona, para que lo cambie, para que lo convierte, para que con su ejemplo, su oración y su amor lo acerque a Dios. Usted es el pastor de esa persona. Él es su ovejita, que usted es una ovejita dañada, que está perdida, que debe de acercarla al rebaño. Incluso, padre, se da mucho el que llegan a insistir tanto los que estamos más en este camino que no termina, sino que inicia a diario, el llevarlos hasta pecar más a esas personas Claro. que están porque reniegan de Dios, critican y Sí, juzgan a Dios. mejor no. Vamos, Mejor no ponerlos, insistir tanto. padre, porque así está en lo que pusimos, hablar ahora sobre las señales. Ya Algunos signos precursores. Algunos signos Muy bien. precursores sobre el fin del mundo. Bueno, dice, ¿cuándo vendrá? No sabemos, porque en Mateo 24:14 dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, no, ni el Hijo, solamente el Padre. Bueno, Jesús como hombre no tenía por qué decirlo, como Dios sí sabía, pero no vino a Jesús a meter miedos. Ahora, el Evangelio número 1,
el Evangelio tiene que ser proclamado por todo el mundo. Y vemos ahorita cómo el Evangelio no ha llegado. Somos muy reducidos los que han recibido a Cristo, se puede decir los que han llegado a ese mensaje. La conversión de los judíos no se han convertido, es otra gran señal, para que no lo asusten, que ya está aquí, que ya viene, falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2, ahí son falsos profetas, y la Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que iba a venir el anticristo. ¿Por dónde comprobamos que es la última hora? Ellos salieron de nosotros, pero si hayan sido de los nuestros, si hayan quedado. Y vemos cómo estos que andan proclamando que Cristo ya viene, que ya está aquí. Y fíjense, me puse a pensar el otro día en lo siguiente. Dicen que ya está aquí el Mesías. ¿Cuál Mesías? ¿Dónde se ha presentado? Que ya está. No, y ese se proclama como Mesías, padre. Hay en México, hay en Perú, hay en Costa Rica, hay en El Salvador. Falsos Mesías. En Mateo 24 habla de que cuando Cristo venga rodeado de sus ángeles con todo poder y gloria, hasta el 30 y tantos, desde el 24 hasta el 30 y tantos, ahí describe más o menos cómo va a ser. Dice que va a ser visible. La señal del Hijo del Hombre será visible de una parte a otra del mundo. Mari, ese es en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, también, versículos desde el 9 al 11. Más aparte ahí dice otra cosa: vendrá rodeado de todos sus ángeles, sí, entre las nubes, todos lo verán, no quedará oculto, no será oculto, con gran poder y gloria. Ahí dice también que su venida vendrá a juzgar a vivos y muertos, como dijo el Padre. Pero hay unas señales precursoras que no se han cumplido y que nosotros debemos saber. Por ejemplo, la predicación de la buena nueva por todo el mundo. Marcos 24:14 dice: esta buena nueva será proclamada Mateo 24:14. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo y luego vendrá el fin. Lo mismo Marcos 13:10. La conversión del pueblo judío. Romanos 11:25. Dice: una parte de los judíos quedará endurecida hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Luego vendrá el fin, hasta que el pueblo judío que no aceptó a Jesús, que lo sigue esperando al Mesías, cuando ellos se conviertan, entonces estaremos viendo esas señales que Cristo dijo. Y Romanos 9:4 también, ¿verdad, Padre? Romanos 9:4, donde habla de que ese pueblo tiene que aceptar a Jesucristo, y no lo han aceptado, ¿no? Sí, hay otros signos. El odio contra el nombre de Cristo entre todos los pueblos, en Mateo 24:9. Un proceso de descomposición espiritual en que muchos cristianos se enfriarán en la caridad, Mateo 24:12. Bien, estos acontecimientos no van a suceder en una generación. De hecho, los primeros cristianos, incluso los apóstoles, ellos creían que ya no iban a morir, creían que en esa generación iba a pasar, o sea que su venida era inminente. Desde los primeros años en que Jesús resucitó, ellos creían que antes de que ellos murieran, porque decía, les aseguro que no pasará esta generación hasta que se hayan cumplido todas estas cosas. De generación, Padre, se habla de esa generación de ese tiempo, ¿no? De los mismos judíos. Esos mismos judíos, ¿no? Que no pasarán los judíos, pues. Sí, pero, o sea, como bien dice, van 2000 años y le hemos anunciado el Evangelio a la quinta parte de la humanidad. Si al paso que vamos, yo creo que todavía nos va a faltar mucho tiempo. Pero de ahí la urgencia de anunciar el Evangelio, mis hermanos. Mucha gente ha dejado su vida, su casa, su familia, su trabajo para llevar el Evangelio, para compartir esta alegría de querer a los demás. Ahora nos toca a nosotros transmitir la estafeta a la próxima generación, transmitiendo la fe a los demás. Claro, vigilante espera. Así brevemente, dicen que, bueno, cuando el apóstol San Pablo, por eso dice en 2 Tesalonicenses 13:10, el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque se dedicaban a banquetear, a esperar. Ellos creían que ya venía. La venida de Cristo era inminente. Por eso dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses 13:17, seremos arrebatados. O sea, ellos ya esperaban, ¿verdad?, que viniera y iban a ser ya elevados. Pero no. Pero ¿cuál es el mensaje final? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, que estemos preparados. ¿Qué es estar preparados, Padre? Estar en gracia. ¿Qué más podemos hacer? Estar en gracia, estar en vela como las vírgenes prudentes, estar con nuestra vela encendida, esperando que llegue el novio. Ojo, aquí muy importante, no hay que tener miedo. Antiguamente, por ahí en la Edad Media, no sé si se acuerdan, bueno, no estaban todavía, pero se hablaba del dies irae,
del día de la ira de Dios. El día de la ira. Y de hecho el día del juicio lo pintaban terriblemente aterrador. No, va a ser el día de la misericordia. Va a ser el día del amor de Dios en que nos va a manifestar su amor por nosotros. Obviamente, pues eso pasa como cuando en una casa te dejan tus papás encargados de la casa y dicen, mira, cuida la casa, vamos a una fiesta. Si te portaste bien, te va a dar gusto que tus papás vengan. Pero si te portaste mal, si incendiaste la casa, si Hiciste desorden. quebraste platos, si peleaste a tus hermanitos, cuando te dicen, ya vienen tus papás, Uy. ahora sí, porque es tu conciencia. Pero no hay que tener miedo, más bien hay que poner lo que está de nuestra parte, tener esperanza exactamente en esa venida gloriosa de Jesucristo. Dice, en cuanto al día de la hora, es Mateo 24:13, ¿no? En cuanto al día de la hora, nadie lo sabe. Sí. Lolita, ya Ya nos están diciendo que adiós. Que no están diciendo que adiós, pero a ver, padre, a ver a quién le da usted la suerte. Ahí en la tablet. Quedaron presione. llamadas pendientes, pero en la Luego- siguiente luego se las pasamos, ¿eh? Luego se las Presione, pasamos. sí, presione ahí en un punto. ¿El que sea? Sí, La el que usted quiera. A ver quién es el afortunado o Es afortunada. Lourdes Aro de Guadalajara. Bueno, Ah. puede pasar a la voz de ya. Por sus regalos. por su Aquí a María regalo. Visión. Gracias, saludos Padre, y bendiciones sí, a todos. padre, antes de despedirnos, ¿Ya? da la bendición. bendición, por favor. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu Entonces, espíritu. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos, los presentes y los quienes en su casa participan con nosotros en este programa. Bendíceles en sus familias, en sus proyectos, en sus trabajos, que nunca les falte pan en su mesa, trabajo digno y bien remunerado, alegría en sus corazones, paz y caridad para compartirla con los demás, una fe robusta que contagie a los demás con la alegría de creer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos queda más que agradecerles a todos ustedes, a todos los que estuvieron bien activos, a todos los del switcher, en master, en audio, En teléfonos. en teléfonos y en cámaras que estuvieron ahora bien atentos. Y sobre todo ustedes, amigos. Lolita, gracias. Padre, Lolita. muchas gracias por Gracias su a presencia. ustedes, gracias. Qué bueno que vino. Hasta la próxima. Chuy y maestro. Chuy. Gracias.